el Evangelio según Mateo. Nuestro enfoque en esta oportunidad va a ser la segunda parte de lo que aprendimos la semana pasada. Vamos a leer juntos, hermanos, el verso 19 y el verso 20. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias porque nos permites reunirnos una vez más, Señor, para aprender de tu palabra, aprender de la misión encomendada, Señor. Te pedimos en esta oportunidad que nos ayudes, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, pero también el deseo de obedecer lo que estaremos aprendiendo. No queremos, Señor, ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Bendice la vida de cada uno de los presentes, que sea tu Espíritu Santo también convenciendo, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, para que si no hemos tomado ese paso de obediencia después de haber depositado nuestra confianza en Jesucristo, que podamos ser impulsados por tu Espíritu Santo, Señor, para hacer lo que se demanda de nosotros. Gracias te damos, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no saluda a su hermano a la par antes de que se siente, hermano, hermana? Y ya pues podemos tomar nuestro asiento, hermanos. Si estuvieron presentes con nosotros la semana pasada, recordarán que estuvimos comenzando el estudio de los últimos 5 versículos del Evangelio según Mateo. Aprendimos a la vez cuáles son las características de los verdaderos discípulos. Estos son obedientes, adoran a su maestro y son sumisos a su gobierno. Aprendimos en parte la misión encomendada para cada uno de esos discípulos, y esta misión es ir y hacer más discípulos. Esto se lleva a cabo a través de las enseñanzas del maestro, que es precisamente la serie que hemos estado viendo por los últimos 2 años, las enseñanzas del maestro. Pero recordarán, hermanos, si estuvieron presentes, que hubo una instrucción intermedia que no vimos la semana pasada, que sí estaremos viendo el día de hoy. Esta instrucción es la que precisamente encontramos en el verso 19, donde vamos a estar enfocando toda nuestra atención, que dice una vez más: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En exactamente 2 semanas, hermanos, vamos a estar celebrando el 4º aniversario de la iglesia, Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Pero a la vez, hermanos, vamos a estar llevando a cabo el cumplimiento de esta misión encomendada de los bautismos. Es mi intención, hermanos, que en esta oportunidad cada uno de nosotros podamos entender a la luz de la Escritura la instrucción del bautismo, por qué es importante que nosotros lo llevemos a cabo, cuál es la manera correcta de llevar a cabo esta misión. Y habiendo dicho esto, hermanos, quiero que profundicemos en este verso 19, comenzando considerando la pregunta más básica: ¿qué es el bautismo? La palabra original usada, hermanos, es la palabra griega baptizo, y lo que esta palabra literalmente significa, hermanos, es sumergir o cubrir. Esta palabra la encontramos en diversas ocasiones en la palabra de Dios, en diferentes contextos, e incluso, hermanos, para referirse a diferentes tipos de bautizos. Por ejemplo, la palabra de Dios podemos ver el bautismo de Juan el Bautista, que las personas que eran partícipes de tal bautismo era de una manera simbólica el arrepentimiento de sus pecados y volverse a Dios, como lo podemos ver en el propio Evangelio de Mateo al principio, en el capítulo 3, verso 6, donde dice que y eran bautizados por él, es decir, por Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Aparte de eso, hermanos, cuando nosotros continuamos leyendo el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que tal instrucción o tal práctica del bautismo se convirtió
de este punto en adelante que nuestro Señor Jesucristo lo instituye como un acto externo de identificación con Él mediante la fe, pero a la vez en un testimonio visible y público de que ahora se le pertenece a Cristo de ese punto en adelante. El acto inicial de obediencia a Cristo, hermanos, después de que la salvación ha sido efectuada en nosotros, es someterse al bautismo como un testimonio público en fe de la unión que ahora el creyente, nuevo creyente, tiene con Cristo, tanto en su muerte, sepultura y resurrección. Para cuando una persona se bautiza, hermanos, la expectativa es de que tal persona ya es un discípulo de Cristo, como lo aprendimos la semana pasada. Tal persona ya ha nacido de nuevo, tal persona ya ha sido bautizada con el Espíritu Santo, que es incluso otro bautismo que se menciona en la Biblia. Pero habiendo considerado la definición básica, hermanos, de lo que es el bautismo, es una vez más sumergir o cubrir, veamos ahora la instrucción, hermanos, de Mateo 28, 19 de una manera más profunda. Y en primer lugar, lo que me gustaría resaltar para cada uno de nosotros, hermanos, es que lo que nosotros encontramos en Mateo capítulo 28, verso 19, es un mandato y no una sugerencia. Notemos, hermanos, que el texto no dice, por lo tanto, si quieren, vayan y haced discípulos a todas las naciones, y si quieren, los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es lo que encontramos en este texto. No es una sugerencia por parte de nuestro Señor, no es una sugerencia por parte del Maestro para sus discípulos, es un mandato. Y el mandato es claro: id, haced discípulos y bautizarlos. La instrucción, hermanos, no puede ser más clara. Pero ahora veamos de una manera más detallada la aplicación, hermanos, porque si leemos este verso 19 por la superficie, realmente van a generar muchas preguntas para cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿quién se debe de bautizar? El propio verso 19 nos da la respuesta, y posiblemente haya personas presentes que se estén haciendo o se hayan hecho esta pregunta: ¿quién se debe de bautizar? Si ponemos atención al verso 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y luego dice: bautizándolos. Es decir, cada nuevo discípulo es bautizado. Interesantemente, hermanos, la mayoría de ejemplos, si no es que todos, no me he dado a la tarea de analizar cada uno, pero por lo menos la mayoría de los ejemplos que nosotros encontramos en la palabra, hermanos, podemos ver de una manera clara y precisa que cuando una persona cree el mensaje del Evangelio, inmediatamente después se bautiza. Y quiero que veamos algunos ejemplos, hermanos, con el propósito de que nosotros podamos ver a la luz de la Escritura cómo es que esta misión encomendada por Jesús se cumplió inmediatamente después de su ascensión. Y para presentar el primer ejemplo, hermanos, les pido que por favor, sin perder el Evangelio según Mateo, me acompañen al libro de Hechos. El libro de Hechos, hermanos, es un libro histórico en el cual se nos muestra la historia de la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia comenzó? Y en Hechos capítulo 2 específicamente, hermanos, se cumple la profecía de Joel, la profecía que el Espíritu Santo descendería sobre los discípulos de Jesús para ese entonces. Y después que esta profecía se cumple, que el Espíritu Santo desciende, lo primero que hace el portavoz de los apóstoles, es decir, Pedro, es predicar la palabra de Dios. Recibe el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar la palabra de Dios. Y esta predicación inicial y primera por parte de Pedro la podemos ver en el capítulo 2 desde el verso 14 hasta el 36. No lo vamos a ver en esta oportunidad porque no es mi intención, pero sí quiero, hermanos, que notemos la reacción de aquellas personas presentes que escucharon
la predicación del apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo. Veamos el verso 41 de Hechos capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó, hermanos? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es interesante, hermanos, que en este verso 41, e incluso cuando leemos desde el principio del capítulo 2, podemos ver, hermanos, que en este acontecimiento el apóstol Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, predica la palabra de Dios. Inmediatamente miles de personas que escucharon el mensaje lo creen, y podemos ver, hermanos, que inmediatamente estas personas se bautizan. Es decir, no esperaron a que se cumpliese 1, 2, 3 años de su conversión, sino que inmediatamente ellos sintieron la convicción de llevar a cabo este paso de obediencia, que es parte del mandato e instrucción que Jesús ha otorgado, no solamente a los 12 como lo aprendimos la semana pasada, sino para cada uno de sus discípulos, que somos nosotros. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que miles de personas escuchan la palabra, la creen e inmediatamente se bautizan. Ahora, lo dejo como tarea, hermanos, para que ustedes analicen qué fue lo que predicó el apóstol Pedro en el verso 14 hasta el 36, pero yo les quiero presentar un resumen, hermanos, de lo que Pedro predicó y que ellos creyeron antes de bautizarse. Cuando nosotros analizamos el sermón de Pedro, nos daremos cuenta que tal sermón enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios encarnado, que Jesucristo murió en su humanidad en una muerte sustitutiva por nosotros, que Jesucristo resucitó venciendo la muerte y que Jesucristo está a la diestra de Dios Padre. Estas cosas, hermanos, son las que, de una manera resumida, el apóstol Pedro predica, los oyentes lo creen e inmediatamente se bautizan. Hay personas, hermanos, que a lo largo de los años se han acercado con nosotros para preguntar de una manera: ¿cuáles son los requisitos para que yo me bautice? Posiblemente hay personas presentes que se hagan esa pregunta. En realidad, hermanos, el único requisito para que una persona se bautice es creer en lo más profundo de su ser las verdades que el apóstol Pedro predicó. ¿Cuáles son esas verdades? Las mismas que acabo de mencionar. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios encarnado, Jesucristo murió en su humanidad en una muerte sustitutiva por nosotros, Jesucristo resucitó venciendo la muerte y Jesucristo está a la diestra de Dios Padre. Si tú, hermano, hermana, crees estas verdades y no te has bautizado, no hay razón por lo cual tú no te bautices. Pero esto es solamente un ejemplo entre muchos, hermanos. Quiero que veamos más ejemplos para que si hay personas con dudas, no vayan a pensar que yo me estoy inventando esta información. Quiero que vayamos, hermanos, al capítulo 8 del mismo libro de Hechos. Porque en el capítulo 8 de Hechos nos encontramos del verso 26 en adelante la escena de uno de los discípulos de Jesús, Felipe y el etíope. Y en esta escena, hermanos, podemos ver que el Espíritu de Dios ordena a Felipe que se acerque al carro donde se encontraba el etíope. Interesantemente, cuando Felipe se acerca al carro donde estaba el etíope, se da cuenta que esta persona estaba leyendo el libro del profeta Isaías. En el verso 30 del capítulo 8 le pregunta Felipe al etíope: ¿entiendes lo que lees? Él lo ve leyendo y le pregunta: oye, ¿tú estás entendiendo lo que estás leyendo? Notemos la respuesta del etíope, verso 31. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Felipe entonces se encuentra que el etíope está leyendo esta escritura, que es el evangelio, hermanos, en el Antiguo Testamento. Claramente el etíope no entendía lo que estaba leyendo, por lo tanto Felipe le explica.
Verso 35. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció. ¿Qué le anunció, hermanos? El evangelio de Jesús. Entonces Felipe ahora toma al etíope y le comienza a enseñar. Me imagino yo, hermanos, esto es solamente mi imaginación, lo toma desde Isaías capítulo 53 y lo lleva por los demás profetas, Zacarías, Malaquías, y le comienza a explicar cómo todo apuntaba a Cristo, cómo en Cristo encontramos el cumplimiento de todo esto. El etíope escucha lo que Felipe le está explicando, y ahora mucha atención, hermanos, a la reacción del etíope. Verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, ¿qué fue lo que dijo? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Notemos lo siguiente, hermanos. Este etíope acaba de entender lo que Felipe le acaba de explicar. No es como si Felipe le explicó el evangelio, él lo creyó y le dijo al etíope: Felipe, ¿qué te parece si venimos a este charco de agua de aquí a 3 años para que yo me bautice? No, el etíope le pregunta ahora con una convicción en su corazón: oye Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Parafraseando la misma pregunta, ¿qué requisito hay para que yo me bautice? Felipe resume, hermanos, el único requisito para bautizarse. Y esto es importante, hermanos, porque lamentablemente hay muchos dogmas dentro de las congregaciones donde le ponen requisitos humanos no puestos por Dios para que las personas se bauticen. Felipe, inspirado por el mismo espíritu que le dijo que fuese a hablar con el etíope, le da la respuesta. Y quiero que por favor, hermanos, me ayuden a leer cuál es el requisito para que una persona se bautice. Verso 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Ahí está resumido el único requisito para que una persona se bautice. No es de que tienes que tener tanto tiempo congregándote en una iglesia, no es de que tienes que completar clases, incluso, hermanos, porque las clases que nosotros estamos compartiendo no es con un afán de requisitos, sino con el afán de que la persona pueda de una manera entender el propósito y con ese entendimiento tomar la decisión. Nosotros entendemos, hermanos, que esta decisión es una decisión personal. Nadie puede tomar la decisión por ti, hermano, hermana, si es que tú no has tomado esta decisión. Incluso ese es el modelo que vemos en la Biblia. No podemos ver en este ejemplo en particular, hermanos, que Felipe comience a tratar de convencer al etíope: oye etíope, pues ya anímate, ahí está el agua. No, fue al revés. El etíope le pregunta a Felipe: Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fue lo mismo que pasó con los miles que se bautizaron en el día de Pentecostés. Continúa diciendo, verso 37, Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el jarro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué pasó? Y le bautizó. ¿Qué es lo que este eunuco creyó? Lo mismo que Pedro predicó en el día de Pentecostés, lo mismo que usted y yo, hermanos, hemos aprendido a lo largo de todos estas semanas en el Evangelio según Mateo. Y todo aquel que cree el mismo mensaje que predicó Pedro, que predicó Felipe, que predicamos usted y yo, debe de bautizarse, hermanos, por el simple y sencillo hecho que es un mandato de Dios. Una vez más, no es una sugerencia, hermanos. El acto inicial de obediencia a Cristo después de que hemos recibido su salvación es someternos en obediencia al bautismo como un testimonio público de nuestra unión con Él en su muerte, pero también en su resurrección, que está por venir. Nota, hermanos, muy importante que entendamos este punto. El bautismo no nos otorga salvación. El bautismo, hermanos, no salva a nadie. El bautismo tampoco nos añade a la escala de perfección. El bautismo no hace ninguna de estas cosas. Pero el bautismo, hermanos, sí es una marca de obediencia inicial al mensaje que hemos oído y creído, que es el ejemplo con los
miles en el día de Pentecostés y también con este etíope. A la vez, hermanos, es una declaración pública para los hermanos en la fe y para el mundo, que al momento de descender al agua muere el yo, muere mi voluntad, y al salir de esa agua sale una nueva criatura. No es que literalmente eso está sucediendo, porque eso ya sucedió el momento que nosotros escuchamos y creímos, pero es de una manera simbólica, lo mismo que el apóstol Pablo explicaba a los hermanos en Galacia, en Gálatas 2:20, donde les dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Maestro, Jesucristo es mi Salvador. Para tal persona que está de acuerdo con estas verdades, hermanos, no hay absolutamente ninguna razón por la cual esa persona no se deba de bautizar. De hecho, hermanos, la persona que no está dispuesta a bautizarse, en el mejor de los casos, es un creyente desobediente. Y si persiste en no hacerlo, hay un motivo para dudar de la autenticidad de su fe. ¿Y por qué digo eso? Porque usted puede pensar: oye, ya está sonando muy radical. Quiero que pensemos en lo siguiente, hermanos. Si nosotros, que consideramos que hemos escuchado y creído el mensaje, no estamos dispuestos a tomar este paso de obediencia en testimonio a los hermanos de la fe, ¿cómo esperamos, hermanos, dar testimonio de lo que verdaderamente creemos afuera con los que no son de la iglesia, si ni siquiera estamos dispuestos a hacerlo con los de la fe? Jesucristo dijo en Mateo 10:32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una persona que no está dispuesta a confesar de manera pública con los hermanos en la fe, difícilmente va a hacerlo con los incrédulos, con el mundo. Es importante, hermanos, que nosotros, si tenemos la convicción de las verdades predicadas, de las verdades mencionadas sobre la persona y deidad y obra de nuestro Señor Jesucristo, que tomemos este paso de obediencia, no para ganar la salvación, no para ganarnos el favor de Dios, pero como el acto inicial de obediencia a lo que creo y el gobierno y señorío de mi Señor Jesucristo sobre mi vida. Este no es el único ejemplo, como ya lo mencioné, hay muchos otros. No es mi intención estar viendo cada uno de los ejemplos, hermanos, pero sí quería mostrar por lo menos 3. Y este tercero que quiero compartir, hermanos, es uno de los más interesantes, y es el del apóstol Pablo, antes llamado Saulo. ¿Cuántos conocen la historia del apóstol Pablo, hermanos? ¿Quién era Pablo? Era un tremendo, ¿verdad? Como usted y como yo antes de venir a Cristo. Bueno, posiblemente Pablo era peor, hermanos. Quiero que veamos un poco del testimonio de Pablo sobre quién era Pablo. Y vean lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 5. Aquí Pablo está defendiendo su apostolado y en su defensa presenta un resumen breve de quién era él mismo. Verso 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo, hermanos, era un perseguidor de la iglesia. Al leer el libro de Hechos, incluso nos damos cuenta que el primer mártir, Esteban, fue matado y después presentado a los pies del mismo apóstol Pablo, como un trofeo. Porque Pablo pensaba que al hacer tal cosa él estaba agradando a Dios. Y es incluso, hermanos, interesantemente, en una misión de perseguir a la iglesia, que Saulo de Tarso tiene un encuentro personal con Jesucristo. Y cuando tiene ese encuentro personal, Jesucristo le revela quién él es. Dice la palabra de Dios que el resplandor de Jesucristo era tan grande que Pablo queda ciego, hermanos. Estando ciego, después de creer,
Dios le ordena que entre a la ciudad de Damasco y que se espere hasta recibir más instrucciones. ¿Recordamos cuál era la característica número uno de los verdaderos discípulos de Dios, hermanos? A ver cuántos pusieron atención. ¿Cuál era, hermanos? Obedecer. ¿Y qué es lo que hace ahora el nuevo discípulo de Cristo? Obedece. Y estando ciego, se va a Damasco. Dios le dice: vete a Damasco y ahí espérate hasta que yo te dé más instrucciones. Estando en Damasco, Dios envía a otro siervo de él, Ananías. De tal manera que cuando Ananías llega con Pablo, impone sus manos sobre él, y la vista, dice la palabra de Dios, que le fue devuelta a Pablo. Pero quiero que notemos, hermanos, la reacción inmediata de Pablo después de recibir la vista, ahora ya siendo un discípulo de Cristo. Pasando de ser un perseguidor de los seguidores de Cristo, ahora se convierte en un seguidor de Cristo. Y mucha atención, hermanos, Hechos capítulo 9, versículo 18. Y al momento, después que Ananías pone sus manos sobre él, al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué hizo Pablo, hermanos? Fue bautizado. Ahora Pablo es un nuevo discípulo, y no le dice a Ananías: Ananías, gracias por ser un instrumento de Dios, nos vemos en 2 años para que me bautice. No, él cree quién es Jesucristo, cree en su obra. Después de recibir la vista, se levanta, inmediatamente fue bautizado. Pablo ahora cree que Jesús es el Dios encarnado, que está a la diestra de Dios Padre, y ahora al instante se bautiza. Quiero que veamos la contrapregunta en cuanto a esto, y hablamos acerca del requisito. Ahora puede surgir la pregunta: ¿cuál es una razón válida para que una persona no se bautice? Bueno, una persona no se debería de bautizar, hermanos, si no entiende o cree las verdades predicadas por Pedro, por Felipe, o las que hemos aprendido nosotros a lo largo de estas semanas. Tal persona, hermanos, no se debería de bautizar. Incluso, hermanos, muchos padres de familia comúnmente se acercan con nosotros para preguntar si sus hijos deben de ser bautizados. La palabra de Dios, hermanos, no nos presenta una edad adecuada para que este paso se lleve a cabo, pero lo importante, hermanos, es de que la persona que se va a bautizar debe de entender, debe de creer las verdades del evangelio. Y para eso yo pienso que los padres son las personas más adecuadas a determinar si verdaderamente sus hijos entienden y creen tales verdades. Porque si usted, hermano o hermana, impulsa a su hijo a que tome esa decisión, hermano, mejor llévelo a Waterworld para que se dé un chapuzón ahí, porque es exactamente lo que vamos a hacer en el lago, un chapuzón. Cuando una persona toma este paso sin un entendimiento verdadero del evangelio y una convicción en el corazón, hermanos, es un simple chapuzón. ¿Quién se debe de bautizar entonces? Todo aquel que cree las verdades del evangelio, reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Cuándo se debe de bautizar? Lo más pronto posible, como lo hizo Felipe, como lo hicieron los miles en el día de Pentecostés, como lo hicieron los de la casa de Cornelio, como lo hizo el apóstol Pablo. Inmediatamente después de creer las verdades, ahora se bautiza. Ahora pasemos a la siguiente pregunta: ¿cuál es el método de bautizo? Considerando que la palabra original baptizo significa sumergir, el método correcto de bautizar es ser completamente sumergido. Posiblemente usted diga: no, sí, pero es que a mí me echaron agüita en la frente. Bueno, ese no es el método correcto. El método correcto es ser completamente sumergido en el agua. Es de la manera en que nosotros vemos el ejemplo de cómo las personas fueron bautizadas y cómo nosotros debemos de entender la instrucción y misión por parte de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Pero ahora, la pregunta que aparentemente ha generado más debates: ¿en nombre de quién nos debemos de bautizar? Esto ha sido cuestión de debate por mucho tiempo, hermanos. Es mi intención que a la luz de la Escritura el Espíritu Santo de Dios pueda generar convicción en nuestros corazones sobre esta porción.
Veamos una vez más, hermanos, el mismo texto, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En realidad no es tan complicado. El bautismo se debe de hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta declaración importante por parte de Jesús, hermanos, notemos cómo ahora Jesús, como lo ha hecho a lo largo del Evangelio según Mateo, se vuelve a poner en un nivel de igualdad con el Dios Padre y con el Espíritu Santo. Esta propia declaración resalta la unidad de la Trinidad al declarar que uno debe de cumplir tal misión, debe de bautizarse en su único nombre singular. Pues notemos, hermanos, que la palabra de Dios no dice bautizándolos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No está la instrucción en plural, está en singular. Bautizándolos en Él, un nombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Queridos hermanos, esta declaración propia por parte de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, nos arroja un poco más de luz cómo las tres personas de la Trinidad son iguales en deidad, poder y atributos. Es decir, uno no está por encima del otro, como muchos pueden malentender. Al mencionar el nombre y mencionar las tres personas de la Santa Trinidad, nos abarca todo lo que y quién Dios es, todo lo que tiene, todo lo que representa. Y la importancia de la instrucción, hermanos, es que cuando un creyente es bautizado, debe de identificarse con todo lo que Dios es y quién Él es y lo que representa. Esa es la parte clave de esa instrucción, hermanos, porque no quiero que nosotros equivocadamente veamos esto como una fórmula mágica de palabras, que al momento de bautizar, si nosotros repetimos estas palabras, van a tener un efecto espiritual sobre la vida de la persona. Hermanos, la instrucción por parte de Jesús no lo entendamos como una fórmula mágica de palabras. Es más bien una declaración teológica de a quién estamos siguiendo. El Dios Trino revelado en la Escritura, que no se ha revelado de tal manera, hermanos, por primera vez en el Nuevo Testamento. Desde los tiempos antiguos podemos ver en maneras repetidas que Dios se ha revelado a través de las tres personas. Isaías capítulo 48, verso 16, un versículo, hermanos, del Antiguo Testamento que nos muestra esto de una manera verdaderamente clara. Dice Isaías 48, 16, acercaos a mí, está Dios hablando, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, una persona. Y ahora me envió Jehová el Señor, la segunda persona, y su Espíritu, la tercera persona. Hermanos, aquí podemos ver en Isaías 48, 16, la Santa Trinidad en acción, las tres personas teniendo una conversación. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos como seguir al único y Dios verdadero revelado en su Escritura, como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto sí es de suma importancia, hermanos, porque si nosotros adoramos a Dios Padre y descartamos al Hijo, no estamos adorando al Dios de la Biblia. Si nosotros adoramos al Hijo y descartamos al Padre, no estamos adorando al Dios de la Biblia. Si nosotros adoramos al Padre o al Hijo, pero descartamos al Espíritu Santo, no estamos adorando al Dios de la Biblia, sino a un ídolo creado conforme a nuestro propio razonamiento. Primera de Juan 5:7 nos enseña, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ser bautizados entonces, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una declaración pública y a la vez teológica de a quién estamos siguiendo. Seguimos al Dios Trino revelado en su Escritura. Y no solamente esto, hermanos, es una declaración pública de quién es Dios, sino que a la vez es una declaración pública y teológica de su obra. Porque, hermano, hermana, no sé si usted lo sabía,
pero cada una de las personas de la Santa Trinidad tuvo una participación en la salvación de tu vida y mi vida, que nosotros no podemos descartar. Y para ver esto, hermanos, quiero que por favor no pierdan una vez más el Evangelio según Mateo, pero que me acompañen al libro de Efesios, la propia carta que se ha estado estudiando verso a verso los días miércoles. Y acompáñenme por favor al capítulo 1 de Efesios. Aquí vamos a ver, hermanos, en unos breves versículos, la participación salvífica de las tres personas de la Santa Trinidad en la vida de cada creyente. Veamos el verso 3 en adelante, pues en estos dos versos nos enseña cómo en esta obra salvífica fue Dios Padre, hermano, hermana, quien te eligió. Verso 3. Bendito sea el Dios, ¿y qué? Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Como dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, hermana, Dios Padre fue quien te eligió desde antes de la fundación del mundo. Así que si tú pensabas, bendito el día en que yo tomé la decisión de buscar a Dios, no te engañes, hermano, hermana, Dios Padre te eligió desde antes que tú fueses formado en el vientre de tu madre. Y esto es hecho, hermanos, para que no haya ni la más oportunidad pequeña, una pizca pequeña de que el hombre se gloríe. Toda la gloria es para Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque Él nos escogió. Porque si Él no nos hubiese escogido, hermanos, téngalo por seguro que nosotros por nuestra propia cuenta jamás le escogeríamos. El hombre en su naturaleza caída está huyendo de Dios, no corriendo hacia Él. Pero ahora que hemos visto, hermanos, cómo en la obra salvífica de cada persona Dios Padre nos eligió, ahora quiero que veamos, hermanos, en este mismo capítulo 1, a través de quién nosotros recibimos redención. Verso 7 del capítulo 1. Ahora está, vean lo que dice, ¿en quién tenemos redención por su qué? Pregunta, ¿quién derramó su sangre en aquel madero? Cristo, hermanos. Dios Padre no derramó su sangre. El Espíritu Santo no derramó su sangre. Fue nuestro Señor Jesucristo, y es a través de esa sangre que nosotros recibimos la redención. Pero no solamente eso, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El Padre nos escogió, es a través del Hijo Jesucristo que recibimos la redención, pero ahora quiero que veamos, hermanos, quién fue el que nos confirmó, quién fue el que nos selló. Verso 13 del mismo capítulo 1. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, ¿con quién? El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No solamente el Espíritu Santo nos ha sellado, confirmado, pero queridos hermanos, fue el propio Espíritu Santo que nos convenció y nos convence de pecado. Lo cual significa que cuando un incrédulo escucha el mensaje del Evangelio y esa persona siente un peso por su pecado, y a través de ese sentimiento corre a los pies de Cristo para recibir salvación, no fue una obra de la propia persona, fue el mismo Espíritu Santo que nos ha convencido de pecado. Vemos la importancia de la declaración al momento de nosotros bautizarnos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No solamente estamos declarando y reconociendo al Dios al que nosotros seguimos, sino que estamos declarando y reconociendo la participación de cada una de las tres personas de la Trinidad en nuestra vida: Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Ahora, hermanos, a la luz de esta gloriosa verdad, surge una pregunta verdaderamente importante que posiblemente más de uno tiene en su mente en este preciso momento. Y esta pregunta es: si Jesús instruyó en Mateo capítulo 28 que nos bautizásemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿por qué las personas bautizadas en el libro de Hechos se bautizaron en el nombre de Jesús? Vean los siguientes ejemplos, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos capítulo 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Acaso los discípulos desobedecieron la instrucción por parte de Jesús en Mateo capítulo 28? ¿Acaso Jesús se equivocó con la instrucción compartida en Mateo capítulo 28? Incluso algunos sugieren, hermanos, lo he leído al profundizar en este texto, algunos sugieren que esta parte de la instrucción en el griego original no existe y que fue agregada siglos después, pero eso es una mentira, porque hay más que suficiente evidencia que las propias palabras traducidas, por lo menos la idea que nosotros tenemos en la Reina Valera 1960, existe en los manuscritos más antiguos y los primeros. ¿Cómo entonces nosotros resolvemos este aparente, y digo aparente porque es aparente dilema? Para empezar, como ya se mencionó, hermanos, Jesús no está presentando una fórmula mágica de palabras a repetir al momento de bautizarse. Pero la aclaración del por qué ellos lo hicieron de esta manera, es decir, los ejemplos que acabo de presentar de los apóstoles bautizando en el libro de Hechos, en el nombre de Jesús, verdaderamente, hermanos, la respuesta está en los detalles. Verán, hermanos, cuando Jesús dio la gran comisión, estaba enviando a sus seguidores que bautizasen y que hiciesen discípulos a todo el mundo, personas de muchos diferentes contextos. Una vez más, Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al los discípulos cumplir con esta misión, hermanos, iban a encontrar con personas de diferentes culturas y contextos, personas, como dice Efesios 2:12, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y al predicar a tales personas era necesario que los apóstoles presentasen de principio a fin el Dios revelado en la Escritura. Pero cuando nosotros vemos los casos presentados en el libro de Hechos, hermanos, nosotros nos encontramos con un contexto completamente diferente a las personas con las que inicialmente se presenta este mensaje. Y esto es, hermanos, que las personas que vemos inicialmente son personas del pueblo judío. Para las personas que no conocen de la Biblia, incluso por ejemplo personas de religiones diferentes como lo es los musulmanes o budistas, ellos pueden ver a lo que viene siendo el cristianismo y los judíos dentro de la misma categoría. Incluso los valores del oeste se le conoce como judeocristianas, nos ponen en la misma categoría. Para el mundo externo, hermanos, no hay diferencia entre un judío y un cristiano, somos exactamente lo mismo. Usted y yo sabemos que hay una grande y tremenda diferencia entre el pueblo judío, hablando actualmente, y los cristianos. Y cuando hablo de cristianos, hermanos, estoy hablando de cualquier persona, no importa en qué parte del mundo nació. Cristiano es aquella persona que ha decidido seguir a Jesús. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, hay muchas, pero una en particular. Y esta, hermanos, es que el pueblo judío, no hablando de cristianos, pero los judíos, hermanos, rechazan por completo a Jesucristo como el Mesías prometido. De hecho, hermanos, lo platicaba con un hermano. Hoy en día, hermanos, hay muchas cosas que están pasando en aquella parte del mundo. Y es típico que la gente diga, bueno, hay que orar por el pueblo de Dios, por lo que están pasando. Hermanos, ellos no son el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hermanos, no está en una región geográfica. El pueblo de Dios está por todo el mundo.
Hermanos, es verdaderamente absurdo pensar que una persona puede ser parte del pueblo de Dios y rechazar a Jesucristo. Eso es absurdo, hermanos. Si alguien rechaza a Jesucristo, no hay salvación, por lo tanto, no es parte del pueblo de Dios. Incluso, hermanos, el pueblo judío, de acuerdo a la tradición, ellos, como usted y yo tenemos una Biblia, hermanos, ellos tienen la palabra de Dios verdadera de Génesis a Malaquías. Pero sus tradiciones, prácticas y normas, hermanos, no son determinadas solamente por esos libros de la Biblia. Ellos tienen otro libro, como muchas sectas y religiones tienen a lo largo del mundo, y ese libro se conoce como el Talmud. Les dejo como tarea que investiguen, hermanos, qué es lo que el Talmud dice acerca de Jesucristo. Pero les doy un resumen breve. En el Talmud, hermanos, dice que Jesucristo está en el infierno, ardiendo en excremento. Eso es lo que los judíos practicantes piensan de nuestro Salvador y Mesías. ¿Pueden ellos ser el pueblo de Dios? Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el libro de Hechos cuando los apóstoles comienzan a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Se están encontrando con personas que ya creen en Dios Padre de una manera limitada, pero creen en Dios Padre. Ellos creen en el Espíritu Santo, pero al Hijo dicen, no, este no. Él es un falso profeta. Ellos, hermanos, ya aceptaban entonces, se puede decir, dos personas de la Santa Trinidad, pero a la tercera, a través de quien tenemos salvación, la rechazan. Es por eso que para ellos, hermanos, no era necesario hacer una declaración pública de seguir a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo clave para ellos es Jesucristo, como lo es para todo judío en el día de hoy que ha rechazado a Cristo. Ellos debían de hacer una declaración pública de que a quien seguían era al mismo que ellos habían rechazado, a Jesucristo. Eso, hermanos, a muchos de ellos les iba a costar la vida. Pero ese era el mandato por parte de Dios. Algo muy diferente, hermanos, que si se le presenta el evangelio a una persona de la China que no viene del pueblo judío y que tiene costumbres diferentes. Ellos van a tener conocimiento de otros dioses paganos, por lo tanto es necesario mostrar desde el principio el Dios revelado en la Escritura. Pero para el pueblo judío, hermanos, yo les aseguro que muchos de ellos conocen a medias y en ciertas partes distorsionadas, pero el Antiguo Testamento mejor que muchos de nosotros. Son muy disciplinados en su estudio de la ley. Pero es por eso, hermanos, que nosotros podemos ver esta instrucción y el cumplimiento por parte de los apóstoles bautizando en el nombre de Jesús. Aquí surge la siguiente pregunta. Oh, hermano, es que yo me bauticé hace 5 años en el nombre de Jesús. ¿Me debo de bautizar otra vez? La respuesta no es tan sencilla, porque en realidad la respuesta radica en el conocimiento de la persona al momento de bautizarse. Esa persona reconocía que el Dios de la Escritura es un Dios revelado a través de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque si ese es el caso, hermanos, no hay necesidad de que esa persona se vuelva a bautizar. Una vez más, no entendamos la instrucción de Mateo capítulo 28, verso 19 como una palabra mágica, que si lo hacemos a través de este nombre, ¡pum!, algo mágico va a suceder. No, hermanos, es una declaración pública teológica de que entendemos quién es el Dios revelado en la Escritura. Porque una vez más, si alguien acepta al Padre pero descarta al Hijo, esa persona no cree en el Dios de la Biblia. Si una persona acepta al Hijo pero descarta al Padre, esa persona no cree en el Dios de la Biblia. Una vez que Jesús entrega la gran comisión, hermanos, los apóstoles, como cada uno de los verdaderos discípulos por las diversas partes del mundo, cumplieron esta tarea, y esta tarea, hermanos, se continuará cumpliendo hasta que Jesucristo venga por nosotros, como el último canto que cantábamos. Ven, Señor, ven. Mientras eso no suceda, hermanos, hay mucho trabajo que hacer. Pero amigo, amiga, hermano, hermana, si tú ya has creído las verdades compartidas, no hay razón por qué tú no te debas de bautizar. Pero una vez más, esto debe de ser una decisión personal.
que nazca de tu propio corazón por una convicción de Dios mismo. Yo reconozco al Dios de la Escritura. Si ese es el caso, hermano, hermana, no hay razón por qué no te bautices. Como ya lo mencioné, si nosotros creemos con convicción estas verdades y tomamos la decisión de no hacerlo, en el mejor de los casos, es un creyente o un discípulo desobediente, porque al ver claramente la instrucción por parte de nuestro Señor y Salvador, decidimos hacer lo contrario. Por lo tanto, espero, hermano, hermana, que si tú no has tomado esta decisión, que sea el Espíritu de Dios a través de la información presentada de su palabra, no a través de opiniones humanas, no a través de que alguien te quiso convencer, hermano. Si algo te debe de convencer es la palabra de Dios, no el testimonio o experiencia personal de una persona, porque eso es completamente personal. Pero si ese es el caso, hermano, hermana, no hay razón por qué tú no te debas de bautizar. Si tú eres uno de los discípulos, la gran comisión es para ti. Pero también, hermanos, quiero que finalicemos este glorioso estudio del Evangelio según Mateo con las gloriosas, maravillosas palabras que encontramos en el verso 20, pero me gustaría que lo retomemos una vez más desde el verso 19 de Mateo capítulo 28, para que no nos quedemos, hermanos, solamente con la idea de que nuestro Señor y Salvador nos dejó una tarea y ahí terminó el Evangelio, porque nos termina, hermanos, con unas gloriosas y alentadoras palabras. Verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y como dice, hermanos, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, hermana, Dios está contigo. Dios está contigo cuando te sientes solo. Dios está contigo cuando crees ya no tener fuerzas. Dios está contigo cuando ya no sabes qué hacer. Cuando hasta la última persona sobre la faz de esta tierra nos abandone, hermanos, Dios seguirá estando con nosotros. Porque Él lo prometió. Y Él es fiel para cumplir cada una de sus promesas. No debería de haber razón alguna para que nosotros dudemos de las promesas de Dios. Pero sí quiero que analicemos por un momento qué hay de lo que Dios nos ha otorgado como instrucción para que nosotros cumplamos. Hermano, hermana, Dios está contigo en cada momento de tu vida. No hay segundo hasta que tú des tu último suspiro en esta vida que Dios no esté contigo. Esta promesa la debemos de tomar, abrazar y no soltarnos, hermanos, especialmente en aquellos momentos de dificultad. Pero en el contexto de la iglesia, queridos hermanos, Dios está con su iglesia hasta el fin del mundo. Es decir, hasta que Jesucristo regrese por su iglesia, queridos hermanos, estamos en las manos de Él. Dios está y estará con nosotros para consolarnos, para guiarnos, para amarnos. Me gustaría que nos despidamos, hermanos, en esta oportunidad con este hermoso texto que es una promesa. Isaías capítulo 41, versículo 10. Les voy a invitar que nos pongamos de pie, hermanos. Isaías capítulo 41, versículo 10. Y por favor, ayúdenme a leer este verso, hermanos, y abracemos esta promesa que es la misma con la cual el Evangelio de Mateo resume. Dice el verso 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Queridos hermanos, Dios está con nosotros. Jamás olvidemos esa promesa de que en todo momento Dios está con nosotros. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido llegar al final de este estudio, Señor,
de tu palabra, del Evangelio según Mateo. Hemos aprendido tanto acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Pero ahora te pedimos, Señor, que nos des las fuerzas, Señor, el deseo para poder cumplir lo que se espera de nosotros. Queremos ser, Señor, discípulos que te obedecen, discípulos que te adoran, discípulos sumisos a tu gobierno. Ayúdanos, Señor, a cumplir la misión encomendada de ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que enseñemos todo tu consejo, Señor. Danos las fuerzas necesarias para cumplir con esta misión, pues reconocemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Pero nosotros sabemos, Señor, que eso jamás sucede. Nosotros no estaremos separados de ti porque tú mismo prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Perdónanos, Señor, en aquellas ocasiones que hemos dudado, que equivocadamente pensamos estar solos, Señor. Al pensar de tal manera es un desprecio a tu promesa, Señor, pues tú prometiste estar con nosotros. Tú no eres hombre para mentir o hijo de hombre para que te arrepientas. Señor, que esta verdad esté en nuestros corazones en todo momento, que tú estás con nosotros. En los momentos difíciles, cuando creemos ya no poder seguir adelante, cuando nos sentimos sin fuerzas, recuérdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que tú estás con nosotros. Tu mismo Espíritu, Señor, vive dentro de nosotros. Gracias porque esa gloriosa promesa se ha cumplido en nosotros, Señor. Gracias por la obra de Jesucristo. Sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo esa convicción a los corazones presentes, Señor. Pues nosotros no confiamos en nuestra elocuencia, no confiamos en nuestros métodos, confiamos en el poder de tu palabra, Señor. Sea tu palabra haciendo el efecto en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén.